Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Sueri y quiero traerte este video, un story time de cómo logré salir de la crisis financiera. Así que no te pierdas este video porque te va a dejar grandes enseñanzas. Yo tengo una empresa de construcción, obra civil, mantenimiento y logré coger un contrato con una firma muy grande aquí en el departamento donde yo estoy. Resulta que con ellos trabajaba a todo costo. Yo proveía los materiales, proveía a la gente, hacía el trabajo y luego a fin de mes les pasaba la factura y ellos me pagaban el costo de toda la obra. Y empezamos a trabajar así muy bien, varios meses, eran contratos grandes, era un buen dinero mensual el que me entraba. Empecé a comprar equipos, herramientas para el trabajo. Y resulta que después de un tiempo, esta empresa para la cual yo trabajaba como contratista, empezó a demorarse en los pagos. Ya no pagaba 30 días, sino a 45, ya luego a 60 días. Y empezó como ese proceso de atraso. Y los proveedores que yo tenía de materiales, todos me daban los materiales a 30 días. Entonces empecé a verme un poco alcanzado porque ya no tenía cómo responder por esos materiales que me habían dado a 30 días. Y entonces empecé a prestar para poder ir cubriendo eso mientras me pagaban. Pero resulta que eso se fue haciendo más largo, el tiempo de pago, y empecé yo a ver que ya no tenía cómo solucionar eso. Empecé a tener problemas económicos, problemas con personas, porque la gente necesitaba su dinero y a veces no entendían que el tema era que se demoraban en pagarme a mí para yo poder pagarle a ellos. Eso se dio así hasta que llegó el punto que ya esta empresa se demoró casi 90 días en pagar y en esos 90 días yo entré en crisis porque invertía yo muy buen dinero para trabajarles a ellos, pero no me lo devolvían en el tiempo que yo necesitaba. Hasta que un día esta empresa se declaró en quiebra, no tuvo cómo pagarnos a los contratistas que trabajábamos con ellos porque éramos varios, era una empresa muy grande y todos nos quedamos de brazos cruzados. Eso quería decir que yo tenía detrás mío trabajadores a los que tenía que pagarles, tenía proveedores de materiales que también esperaban su dinero y eran millones, no era cualquier dinero. Tenía mucha gente que estaba esperando que yo le pagara de trabajos que ya habían hecho, pero que a mí no me habían pagado. Y empieza esta situación a ponerse difícil porque era la única fuente de ingresos que yo tenía en ese momento. Una muy buena fuente de ingresos. No me veía yo con la necesidad de buscar nada más porque era más que suficiente. Pero en ese punto, la gente empieza a tornarse agresiva porque la gente no tiene la culpa de que a ti no te hayan pagado, ellos necesitan su dinero. Esto me llevó a tener problemas con amigos, con familiares, a perder gente valiosa, trabajadores, por ese tema, porque yo no tenía cómo responderles por ese dinero. Aquí donde nosotros estamos, poner una demanda o entablar una demanda, eso lleva tiempo, se demora. Hasta el día de hoy no sé nada de ese dinero. Pero eso empezó a traer otro tipo de problemas. Y era que yo pagaba arrendo, tenía que sostener mi familia, tenía cosas por pagar y no tenía cómo, no tenía ni un peso, no tenía ingresos de ningún tipo, no sabía qué hacer. La situación empezó a ponerse muy difícil, empecé a entrar en depresión, en angustia, empecé a esconderme de la gente, empecé a poner en modo avión el teléfono, no contestaba, vivía escondido, vivía estresado y obviamente ese estrés se trasladaba a mi esposa, a mis hijas, a mi familia, era una situación bastante complicada. Me iban a cobrar el arrendo y no tenía cómo pagar, era una situación difícil. Y para poder medio subsistir empecé a prestar. Peor porque no tenía cómo pagar ni lo viejo ni lo que me estaban prestando ahora. Pero no tenía nada más que hacer, de alguna manera tenía que solucionar. Era bastante complicada la situación de mucho estrés. No sabía qué hacer en ese momento, me sentía literalmente en un hueco, sin cómo respirar, sin un ingreso de ningún tipo, porque nunca me había preocupado por tener otro ingreso extra, porque para mí no lo necesitaba, era suficiente con lo que tenía. Pero nunca me imaginé que las cosas fueran a llegar a ese punto. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero resaltar, y es que en ese momento tú tienes la opción de tomar varias decisiones. Una de las cosas que se pasaba por mi mente era quitarme la vida. Yo decía, si me quito la vida, pues listo, ahí mueren todas esas deudas, mi familia va a estar tranquila, ya si yo me muero, pues ya todo se soluciona. Pero sabes que creo que esa es la actitud más facilista que podemos tomar. El pensar en que nos quitamos la vida y ya, porque no nos damos cuenta que nuestra familia queda sufriendo, que quedan situaciones, que no es que todo se solucione si tomamos esa decisión. Lo segundo que yo podía hacer era no hacer nada.
seguir pasando necesidad, seguir escondiéndome, seguir en la depresión. O lo tercero que yo podía hacer era dejar a un lado esa situación, tratar de levantarme, mirar la vida con optimismo, mirar que tenía nuevas oportunidades y hacer algo diferente. ¿Y por qué te lo digo? Porque conozco mucha gente que está pasando por esto que yo pasé y hoy no saben qué hacer. Hoy están sumergidos en la depresión, en la angustia. Y yo quiero decirles, si yo pude salir, tú puedes salir de eso. Lo que estás viviendo es temporal. Solo necesitas empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista. A veces cuando estamos unidos en medio de la situación no vemos lo bueno, pero necesitamos empezar a mirar la vida desde otro punto de vista. Empezar a mirar las situaciones de manera diferente y te vas a dar cuenta que siempre hay una mejor salida, siempre hay una mejor respuesta. En medio de eso, algo que yo empecé a hacer fue a buscar cómo salir de la crisis. Buscaba videos en internet, empecé a tratar de educarme de una u otra manera. Y en medio de esa búsqueda llegó a mis manos un libro que es este, se llama El Código del Dinero, de Raymond Samson. Empecé a buscar este libro y empecé a leerlo, empecé a educarme financieramente, porque sabes que con la mentalidad con la que tú llegas a endeudarte, con esa misma mentalidad será muy difícil que logres salir de la deuda. Necesitamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos empezar a educarnos financieramente. Y empecé a comprar libros, a hacer cursos, empecé a educarme, a aprender a manejar el dinero, a cómo salir de la deuda, a cómo manejar la crisis. Y empecé en ese proceso de educarme. Y en ese proceso encontré algo maravilloso que fue de las cosas que me ayudó a salir y me ayudó a ir adelante en toda esta situación. En este libro del Código del Dinero encontré cómo el autor hablaba acerca de que parte de cambiar la mentalidad era ver la crisis desde otro punto de vista. Y este hombre dice algo que a mí me impactó y dice: nadie puede desaprovechar una crisis, porque la crisis lo único que traerá son nuevas oportunidades. Y cuando yo empecé a ver eso, empecé a decir, bueno, yo creo que este hombre tiene razón. Hay muy buenas oportunidades, yo necesito empezar a pensar en todo lo bueno que me ha traído esta situación, en el aprendizaje que puedo tener de este tiempo de crisis tan complicado. Y en el momento en que yo empiezo a ver las cosas desde otro punto de vista, pues mi panorama empieza a cambiar, mi mentalidad empieza a ser transformada, empiezo a pensar en que, bueno, listo, vamos a ver qué bueno nos dejó esto. Porque yo he aprendido a no hablar de pérdida, porque en la vida nunca perdemos, en la vida aprendemos. Aún de las situaciones difíciles que pasamos, nunca pierdes porque aprendes algo. Y yo empecé a buscar lo bueno de este tiempo de crisis. Bueno, ¿qué bueno puedo sacar de esto? Una de las cosas buenas es que entiendo que tengo que educarme y empezar a cambiar mi mentalidad. Y empecé en ese proceso de educarme, de buscar, pagué cursos, empecé a comprar libros, pedí libros prestados, por internet hay muchos recursos, en YouTube hay muchas cosas que puedes ver que te pueden ayudar a cambiar la mentalidad. Dentro de ese proceso empecé a ver que yo necesitaba generar ingresos, que yo necesitaba hacer algo porque no podía seguir así. Las deudas no daban espera, las necesidades en la casa no daban espera, necesitaba hacer algo. Y empecé a pensar con una mentalidad diferente. Bueno, ¿qué tengo yo que pueda ofrecer? ¿Qué servicio puedo ofrecer? ¿Qué conocimiento tengo? De lo que yo tengo, ¿cómo puedo ayudar a la gente? Y empecé en ese proceso de sentarme a pensar. Porque ¿sabes algo? Cuando tú te sientas a pensar, salen cosas muy buenas. Porque nuestro cerebro es una máquina impresionante y cuando tú le das órdenes a tu cerebro de que empiece a buscar ideas, él empieza a hacerlo. Y empecé a buscar y a mirar, bueno, ¿qué puedo hacer? Y empecé a ver que yo tenía herramientas del trabajo que hacía. Tenía compresores, escaleras, taladros, pulidoras, todo lo que uno usa para trabajar el tema de la construcción. Y empecé a pensar, bueno, ¿por qué no ponemos en alquiler estas herramientas? Pero una parte de mi mente decía, no, ¿y quién va a alquilar eso? ¿Quién va a alquilarte esas cosas? No, deja de pensar eso. Pero aún contra todo pronóstico empecé a decir, lo voy a hacer. Hice una publicación en una red social, la puse, se alquilan herramientas, teléfono, tal. Y para mi sorpresa la gente empezó a llamar, a alquilar escaleras, compresores y empezó a levantarse una nueva empresa de alquiler con todo lo que yo tenía. Luego empecé a adquirir unos equipos más, pero ahí empezó a darse una nueva oportunidad que yo no había visto, que tenía ahí siempre al lado de mis manos, pero yo no la había visto porque el momento de crisis y la mentalidad que tenía no me dejaba verlo. Y empieza este negocio a levantarse, las herramientas a alquilarse, empieza la economía a funcionar, empiezo a darme a conocer en la ciudad,
como la persona que alquilaba herramientas y empieza a darse una dinámica muy especial que traía ingresos, que era lo que yo necesitaba. Y lo más importante, empezó a mostrarme que había muchas maneras de generar ingresos que yo no estaba viendo, que tenía en mis manos con qué hacerlo, pero tal vez no lo estaba viendo porque estaba encerrado en esa mentalidad. Luego también me puse a pensar qué más podía tener. Y yo tengo un automóvil, un carro, que lo usaba para transportarme al trabajo. Y nunca había pensado en ser Uber o ponerlo a servicio de las personas. Pero entonces hice otra publicación en una red social donde ofrecía transporte como Uber, ofrecía contratos para llevar niños a la escuela. Y para mi sorpresa empezó la gente a llamar, empezó a buscar, empecé a hacer contratos de transporte donde madrugaba a llevar 4 o 5 niños a la escuela, a mediodía los recogía y era un buen dinero, o sea, me dejaba buen dinero y me quedaba también tiempo libre para atender la otra empresa que estaba levantando. Y así poco a poco empecé a encontrar muchas otras fuentes para tener recursos. Hoy tengo fuentes de recursos digitales porque he aprendido otra cantidad de cosas, pero ¿sabes algo? Todo eso empezó a darse cuando mi mentalidad empezó a cambiar. Hoy parte de lo que hago es dedicarme a asesorar personas que se encuentran en tiempo de crisis económico, que no saben qué hacer en esta situación. Y yo te digo, si yo pude lograrlo, tengo las herramientas para enseñarte cómo hacerlo. Y hoy me dedico a enseñarle a la gente a salir de la crisis, a cambiar su mentalidad, a mostrarles cómo es posible salir de una situación difícil y de una situación complicada. Entonces, siempre que estés pasando por un momento difícil, mira a tu alrededor, a tu lado hay algo que puedas usar. Mira, el mundo es un mundo que está lleno de problemas, de necesidades, y si tú tienes algo que ofrecer que pueda cambiar eso, si tienes algo que ofrecer que pueda solucionar un problema, que pueda ayudar en alguna necesidad de alguien, pues ahí está, la vas a romper. Si tú te empiezas a examinar y empiezas a pensar, a cambiar tu mentalidad, a educarte, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tienes con las que puedes generar ingresos y puedes salir adelante y puedes aún plantearte un futuro diferente. En ningún momento yo pensé hacer lo que hago hoy, asesorar gente que está pasando malas situaciones económicas, pero gracias a la crisis, gracias a esa quiebra financiera que tuve, mi mente pudo cambiar y hoy puedo estar haciendo lo que me gusta hacer, ayudar a la gente, aconsejar, ayudarlos a que puedan salir de todos esos tiempos de crisis. Pero ¿sabes algo? Hoy entendí lo que ese autor decía en aquel libro. Gracias a la crisis, hoy mi vida ha cambiado. Gracias a que tomé la crisis desde otro punto de vista y aproveché las oportunidades que esta crisis me dejó para salir adelante. Entonces yo quiero animarte a través de este video a que si hoy estás pasando por momentos difíciles, no tengas miedo. Vas a salir de eso, lo vas a lograr. Empieza a cambiar tu mentalidad, empieza a educarte, empieza a leer libros, empieza a mirar videos, empieza a hacer cosas que realmente puedan nutrir tu mente. Lo segundo que debes hacer es siéntate y piensa. Empieza a pensar en qué cosas tienes que puedan generarte ingresos. Una buena manera es la que te estoy diciendo. Si tienes cosas que puedas alquilar, hazlo. A veces tenemos en casa cosas guardadas que no las usamos y que alguien puede usarlas. Puede ser una buena manera de empezar. Es solamente un ejemplo de tantas cosas que se pueden hacer. Así que yo espero que este Story Time pueda realmente ayudarte de alguna manera, que realmente pueda animarte y que de esto puedas sacar alguna enseñanza. Es el deseo que tengo con este video. Nos vemos en una próxima ocasión. No te olvides suscribirte, darle like. Estaré subiendo videos con muy buenos consejos, así que bienvenido.